La gloria sea de Dios. Hay algunos que dicen que sí. Gloria a Dios. ¿Pueden algunos adivinar lo que cree esta iglesia? Aleluya. De la que no está aquí sentada o atrás de mí o delante de mí, ella da testimonio de qué cree Yahweh Rohi acerca de eso. Pero no queremos que nuestra experiencia nos diga qué es lo que creemos, ¿verdad? La última y la suprema autoridad del cristiano, la doctrina primordial, es la Biblia. Amén. No nuestra experiencia. ¿Ok? So, tú puedes, en varias áreas de doctrina y enseñanza, tú puedes que digas, no, porque yo tuve una experiencia y yo vi a un ángel y tenía una pelota de baloncesto. Y tú quizás has experimentado muchas cosas en tu vida, porque esta vida es interesante a veces, pero tu experiencia no dicen que tú crees, sino la Biblia te dice que tú crees acerca de Cristo, etc. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esto? Vamos a comenzar leyendo un versículo brevemente. Romanos capítulo 16. Interesante este Romanos capítulo 16 porque aquí se está mencionando un montón de salúdame a tal y cómo está tal y etcétera. Y muchas veces leemos esto y lo brincamos y no le ponemos mucha atención. Dice Romanos 16 y el verso 7. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Lo tienen ahí? Amén. Aleluya. Voy a leer dos versiones de este pasaje. El otro lo tengo aquí en mi teléfono. Gloria sea de Dios. Verso 7, dame por favor. Dice en Romanos capítulo 16, verso 7, la traducción Reina Valera 1960. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Déjenme leerle, gloria a Dios, el mismo verso en otra traducción. Dice: Saluden a Andrónico y a Junías. Saluden a Andrónico y a Junías, que son judíos como yo, que estuvieron en la cárcel conmigo. Gloria a Dios. Son apóstoles bien conocidos y llegaron a creer en Cristo antes que yo. Ahora esa traducción, es lo que no me cree, esa traducción se llama traducción en lenguaje actual. Salió hace unos cuantos años. Pero ¿notó la diferencia, hermano? Amén. El nombre cambió de Junías a Junía. ¿Cuál es la diferencia? Junías, si estamos hablando de nombres que están en griego, Junías es un hombre. Junía es una mujer. Y el verso dice: salúdeme a Andrónico y a, vamos a decir, Junía, que ellos son mis parientes, es decir, está diciendo que esta gente son judíos. Ellos son mis parientes, ellos estuvieron en la cárcel conmigo, ellos son muy, gloria a Dios, escucha como dice en esta versión, dice, son apóstoles bien conocidos, muy bien estimados estos apóstoles, son apóstoles, este Andrónico y esta Junía, si es que es Junía o Junías, y aún dice, y llegaron a creer en Cristo antes que yo, ¿verdad? O en la versión 1960 de Reina Valera, y que también fueron antes de mí en Cristo. Su pregunta: ¿esta persona aquí es Junías o es Junía? ¿Es un hombre o es una mujer? Bueno, vamos a ver eso un poco luego después. Pero quería comenzar con una estadística. En el censo, el último censo que ocurrió, ¿recuerda cuándo fue? En 2010, hace 4 años. Esas cosas son buenas, ¿verdad? Porque ellos colectan mucha información acerca de muchas diferentes cosas. ¿Sabe cuáles fueron uno de los datos
del último censo, que de las horas que se trabajan en el mundo, no en el Caribe, no en los Estados Unidos, en el mundo entero, en las horas que las compañías y los sitios de trabajo y etcétera, en todo el mundo, y colectamos todas esas horas, 2/3 partes. ¿Alguien sabe de matemáticas aquí? 66%. 2/3 partes de las horas registradas de trabajo trabajadas en el mundo son trabajadas por mujeres. Gloria a Dios. Déjeme decirle entre paréntesis, para los hombres que sí están aquí, para los que están criando hombres, para los que tienen hombres a su alrededor, eso es un llamado para hombre y mujer. ¿Ok? Si me está escuchando diciendo algo de las mujeres, piense quizás en lo que yo quizás diría a los hombres también. Amén. Y una estadística como las mujeres trabajando 2/3 parte de las horas trabajadas en el mundo, le dice a los hombres, mira, también hay que nosotros ponernos la pila y trabajar duramente, arduamente también. Amén. Amén. Y los hombres dijeron, los hombres no dijeron amén a esa. Gloria a Dios. Y los hombres dijeron, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero si las mujeres están trabajando todas esas horas, nos imaginamos entonces que adentro de eso cabe mujeres que son líderes, ¿ok? Que están en posiciones de administración, ¿ok? Mujeres que hablan en público, ¿ok? El hablar en frente de otra gente, sea una política, una maestra, profesora, pero hay mujeres allá que hablan a una audiencia. ¿Amén? Y también entre esas, ese 66% de la obra trabajada por mujeres, también incluye trabajo, labor manual. ¿Ok? Una pala en la mano y yo estoy levantando tierra y estoy recogiendo un pedazo de madera. También las mujeres hacen eso en el mundo. ¿Ok? Ahora, no queremos dejar que lo que nosotros asumimos cambie lo que nosotros creemos, pero ¿qué nos dice de cómo Dios está diseñando la gente, particularmente las mujeres, si tienen la habilidad, aparentemente, naturalmente, de administrar, de hablar en público, aún de trabajar físicamente? Yo creo que si no tuvieran la habilidad, no pudieran hacer esas cosas. Charles Darwin, o medio traducido Carlos Darwin, el que inventó la teoría de evolución, uno de los datos que me encanta decir, en uno de los primeros libros que él escribió acerca de la evolución, él dijo que obviamente el hombre estaba más evolucionado que la mujer, puesto que el hombre tenía un cerebro más grande. Eso dijo él, eso no lo estoy diciendo yo. Pero es interesante lo que estamos mirando acerca de la habilidad de la mujer en el mundo. Puede ser que la experiencia de lo que estamos viendo aquí en el mundo esté contradiciendo lo que la Biblia dice, ¿verdad? Para aquellos que dicen que la mujer no tiene la habilidad, el derecho, el llamado para ser un ministro, ¿verdad? ¿Qué le responden a estos datos del mundo secular? Pero lo que yo creo es que el mundo secular no está en contradicción con lo que dice la Biblia. Yo sí creo, para adelantarme un poco, yo sí creo que la mujer puede ser un ministro, una poderosa mujer en el Señor, que el Señor puede usar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver unos cuantos ejemplos. Primeramente en el Viejo Testamento. No tuve la facilidad de tener el proyector aquí, para los que tienen lápiz, lapicero y su papel,
comiencen a coger notas ahí. Gloria a Dios. Yo pienso en la hermana Lelia, que cuando hacemos el estudio y ya tiene su nieta aquí, le dice, mira, cógeme la nota ahí, que ya tiene una secretaria. Y si usted tiene un secretario, coge el secretario y dígale que le escriba ahí también. Gloria a Dios. Vamos a comenzar desde el tiempo de cuando comenzaron todas las cosas. El más grande de la fe judía es Moisés. El más grande, ¿escuchó eso? En lo que es la fe judía, lo que es nuestro Viejo Testamento, el más grande ahí es Moisés. Aún la palabra dice eso cuando termina el Pentateuco, que no se encontró otro profeta como él, otra persona como él. Y ciertamente ocurrieron cosas bien grandes que Dios hizo a través de este hombre. Sin embargo, en medio de todo eso menciona de que su hermana Miriam, quizás en sus traducciones debe el nombre María. Entre paréntesis, déjeme decirle, el nombre María viene del nombre judío Miriam. ¿Ok? Miriam. La madre de Jesús, María, se llamaba Miriam. María Magdalena se llamaba Miriam. ¿Ok? María, la hermana de Marta y de Lázaro, se llamaba Miriam. La gente hebrea, ese era el nombre hebreo. La hermana de Moisés, Miriam, dice, en medio de todo eso con Moisés, de que era un profeta. ¿Ok? Estamos mirando si hay ejemplos en la Biblia de mujeres que son líderes, que son usadas de parte de Dios. Y comenzando el asunto, la hermana de Moisés, ella es una profeta. Y dice Miqueas, un profeta, que Dios usó para guiar al pueblo fuera de Egipto, que él usó a Moisés, a Aarón y a Miriam. Cuando menciona a la gente que sacó el pueblo de Egipto, no dice Moisés solo. Miqueas dice que Miriam sacó el pueblo también. ¿Okay? Y se dice que el grupo que salió de Egipto era alrededor de entre cientos de miles o quizás 4 millones de gente que salieron de Egipto. Y Miqueas está diciendo que Miriam fue una de las gente que ayudó a sacar quizás 4 millones de gente de Egipto. Una líder muy poderosa, ¿verdad que sí? ¿Verdad? Aunque tuvo su tiempo que criticó a Moisés y que se le dio lepra, etcétera, pero si es por hablar de la falla que tenemos, también los hombres tienen falla, todos nosotros tenemos falla, ¿verdad que sí? Quizá Dios no hubiera dado lepra a nosotros también si hubiéramos estado en esos tiempos, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Eso está en Miqueas capítulo 6, verso 4, si lo quiere copiar. Otra profetisa, Hulda. Eso está en Segunda de Reyes capítulo 22, verso 14. Lo repito para los que están cogiendo nota. Dice en Segunda de Reyes capítulo 22, verso 14, de que el pueblo estaba un poco lejos de Dios. ¿Está escuchando, hermano? Segunda de Reyes 22, 14. Segunda de Reyes 22, 14. Dice que Josías, el rey, un rey muy joven, ¿verdad? Menos de 20 años, este muchacho. Dice que él mandó a tumbar los altares que estaban dedicados a los Baales, a los Asteró, que había una purificación que se estaba haciendo a la tierra de Israel. También él mandó para que se limpiara el templo. Gloria a Dios. Y ahí encontraron, escuchen, hermano, ahí encontraron el libro de la ley. Lo que Moisés había escrito, lo encontré, se había perdido. Con razón ellos estaban andando tan mal. Y lo encontraron limpiando el templo. Y el sumo sacerdote, ¿escuchó quién yo dije? El sumo sacerdote, que se supone que espiritualmente hablando no había nadie más alto que él en Israel. Él no sabía qué hacer con el libro de la ley. Y ellos fueron un grupo a Hulda, la profetisa, diciéndole, oye, mira, ¿qué hacemos con eso?
Y una mujer le dijo, mira, esto es lo que te está diciendo Dios. Y le dijo tal y tal para que yo hiciera. ¿Ok? Y quizás uno de los avivamientos más grandes antes de la deportación a Babilonia ocurrió en Israel. Uno de los avivamientos quizás más grandes de la gente volviendo para atrás hacia Dios ocurrió por la instrucción, por la ayuda también de una mujer, una profetisa. Amén. Gloria a Dios. Si ve el libro de Jueces capítulo 4, véalo el capítulo entero, Jueces capítulo 4. Ahí no había en ese tiempo, y tiene que entender que era un juez en los tiempos bíblicos. Un juez no era como el siervo de Dios que declaró a Jorge culpable. No eran como esos jueces que dicen, sí, tú eres un asesino, plan, la cárcel, 10 años. No. Un juez, cuando ve el libro de los jueces, era un líder militar. El pueblo por una razón u otra caía en las manos de una ciudad, un país que era vecino a Israel, y surgía un juez que era en sí un líder militar, y recogía a los soldados que estaban por ahí y ayudaba para que peleara contra cualquier del enemigo que estaba tratando de conquistar o tener a Israel bajo su poder. Y después que ganaba la batalla, entonces se quedaba como un semi-rey sobre el pueblo de Israel. ¿Ok? Digo semi-rey porque en ese tiempo no se había establecido un rey todavía en Israel. Quien era rey en sí era Dios. Pero el juez, después de la victoria militar, se quedaba como el segundo en comando, el primero en comando siendo Dios. Y en el capítulo 4 de Jueces, había surgido una ciudad que era vecina a Israel, que quiso conquistar a Israel, y no había ni un hombre que fuera suficiente valiente para enfrentarse a esa ciudad, a ese país. ¿Escuchó lo que dije? Amén. Eso es un llamado a las mujeres y a los hombres. Gloria a Dios. No había un hombre que fuera lo suficiente valiente para hacer algo, para sacar al pueblo de Israel del poder de ese otro pueblo. Y surgió Débora. Y ella fue juez en cargo de todo Israel. Y ella y otra mujer fueron las que ayudaron para ganar la victoria. Había un militar ahí que se llamaba Barak. Usted interprete eso lo que quiera. Había un líder ahí que se llamaba Barak. Y él dijo, mira, si tú no vas, yo no quiero. Tenía como un chin de miedo. Y al fin el que mató al enemigo, como dije, fue otra sierva de Débora. Fue ella misma y mató al enemigo. Aquí tenemos en el Viejo Testamento tenemos dos ejemplos de dos profetisas, y una que estaba en control de todo Israel en un momento. En el Viejo Testamento, ¿hay o no hay mujeres que son líderes? La respuesta es sí hay. Lo que es interesante de Dios y del Viejo Testamento, Dios, como yo he mencionado en el pasado, Dios es un misionero. El primer misionero fue Dios. Dios hizo lo que se supone que haga un misionero. Dios viene en el contexto de la gente a la cual Él quiere llegar, ¿verdad? Y Él llega a ellos con lo que ellos conocen. Eso hace un misionero. Un misionero aprende el lenguaje de otra cultura, se viste como ellos, se peina como ellos, llega con la misma comida que ellos comen, con la misma música que ellos oyen, y viene y le predica el evangelio. Okay, eso es lo que hace un misionero. Dios hace lo mismo. Okay. Y lo que es interesante es que Él viene, ¿verdad?, en nuestro contexto, ¿verdad?, para que no sea un concepto tan abstracto, ¿verdad? Déjame ayudarle. Digamos, si fuera que Él quisiera llegar a dominicanos o puertorriqueños, ¿verdad? Él llegaría hablando español y
y escuchando quizás salsa o merengue, ¿verdad? Comiendo plátanos. ¿Me están entendiendo, hermano? Mango. Gloria a Dios. Él llega en el contexto a la gente que él quiere llegar, pero entonces le enseña algo nuevo. Okay? Dios se revela a esta sociedad que tiene por costumbre ser patriarcas. Okay? Ellos tenían por costumbre en el Medio Oriente de que el hombre esté a cargo de toda la sociedad. Okay? Y déjeme decirle, no había valor, cero, para la mujer en la antigüedad. Pero llega Dios y entra en ese mismo contexto de lo que era el Medio Oriente y comienza a enseñarle a esta gente, el pueblo de Israel, los judíos, poco a poco, y poco a poco vemos como Él va enseñando que la mujer también tiene valor, hasta tal nivel que Él puede usar la mujer para ser instrumento de lo que Él quiere hacer. Amén. Amén. Y después vemos el Nuevo Testamento, la gloria sea de Dios. Y sabemos que la Biblia es como, ¿verdad? Desde Génesis hasta Apocalipsis, después de Apocalipsis ya no más, pero es como una revelación progresiva, ¿verdad? Y Dios se está dejando conocer más y más y más. Cuando llega el tiempo del Nuevo Testamento, en la persona de Jesús es cuando Dios más se deja conocer. Jesús es la imagen de Dios, eso dice la palabra. Amén. Ahí se revela plenamente cómo es Dios, su carácter, etc. Y me recuerdo de la escena, ¿verdad?, de Jesús en Juan capítulo 4, cuando Él está medio cansado porque Él vino en un cuerpo humano también y se casó como un ser humano. Y dice que se sentó al lado de un pozo, que ahí estaba una samaritana colocando agua también. Ellos tuvieron una conversación muy interesante. Terminó Él diciéndole cosas como: si tú supieras que Él te está pidiendo a ti agua, tú le dirías a Él, es decir, a mí, Jesús, dame de tu agua, y yo te daría una agua viva que salta para vida eterna. Ella le dice cosas como: wow, tú eres como un profeta. Le dice: ve a buscar tu marido. La razón que le dice eso, porque le dice: ve a buscar tu marido para hablar de eso. Y dice: yo no tengo marido. Él dice: con razón, porque 5 has tenido y ninguno son tuyos. Él dice: wow, pero es como un profeta. Me dijiste lo que yo tenía contigo. Gloria a Dios. Pero le está diciendo: no, yo no soy un profeta, yo soy el Mesías prometido. Y cuando ella se da cuenta, Él dice: ve y proclámalo a tu pueblo. Gloria a Dios. Entonces, una de las primeras gente que estaba proclamando de Jesucristo, una mujer. Dile para adelante en la cinta, si fuera un DVD player, y llegue a después de la resurrección. ¿Quiénes fueron la primera gente que vio la tumba vacía? La Tres Marías. La mujer. Eso, hermano, Dios es soberano, no hay nada fuera de su control, ¿ok? Amén. No fue un accidente que fueron mujeres las que primero encontraron la tumba vacía. Y es interesante en el primer siglo, porque en el primer siglo el testimonio, digamos, en la corte, en el primer siglo, el testimonio de una mujer, ¿verdad? Se necesitaban 2 mujeres para testificar lo que un hombre pudiera testificar. ¿Escuchó lo que dije? O sea, el testimonio de una mujer era la mitad de lo que era un hombre. Las mujeres en el primer siglo se creían que eran locas. Es interesante que, ¿verdad?, lo que es el testimonio de Jesucristo esté basado en que mujeres encontraron la tumba vacía. Es un punto que quizás le dio vergüenza a los apóstoles, los discípulos que eran hombres, parte de este movimiento, ¿verdad? Porque quizás los que eran contrarios al evangelio iban a decir: ¿o tú estás diciendo que esto es verdad basado en lo que vieron unas cuantas mujeres?
¿Por qué incluyeron eso en la historia? Porque eso ocurrió de esa manera. ¿Me están siguiendo, hermano? Si uno, lo que estoy diciendo es que para aquellos que escribieron los evangelios, ¿verdad? Si tú te ibas a inventar una religión en el primer siglo, tú no ibas a decir, lo encontraron las mujeres. Porque tú sabías que la sociedad te iba a decir, tú lo que estás hablando es locura. Incluyeron eso porque esa era la verdad. Sin filtro y nada, esa era la verdad. Pero considere, ahora volviendo a lo que estamos hablando aquí, considere de que mujeres encontraron primeramente la tumba vacía y fueron las primeras que fueron a testificar de que Jesús había resucitado. Hermanos, eso es el evangelio. De que Jesús, de que Dios vino y se hizo hombre y murió por nosotros y resucitó. Eso es el evangelio. La primera gente para proclamar el evangelio fueron mujeres. Y las mujeres dijeron amén. Amén. Gloria a Dios. Los hombres, esa es la respuesta que tienen que hacer a Dios. Pero ¿cuál otro ejemplo hay en la Biblia? Bueno, y déjeme decir esto sin equivocación, sin, ¿verdad? Febe, mencionada en Romanos 16, verso 1, creo. Febe es la única persona que claramente en todo el Nuevo Testamento se menciona teniendo una posición en una iglesia. ¿Escuchó eso? Con toda la gente que se menciona en el Nuevo Testamento, no se hace claro exactamente, no se hace claro de quién tiene cuál posición u otra en la iglesia. La única persona que claramente tiene una posición en una iglesia en el tiempo del Nuevo Testamento y en el Nuevo Testamento es una mujer, Febe, una diaconisa. Amén. Amén. La gloria sea de Dios. Amén. Número 2. Número 3, porque primero comenzamos con las mujeres que vieron la tumba vacía, ¿verdad? Número 3, ¿verdad? Romanos capítulo 16, verso 7, Junía. Junía es interesante, hermano, porque Junía, el nombre de mujer Junía, se encuentra en mucha literatura de la antigüedad. El nombre ese griego, Junía, se encuentra en mucha literatura griega del primer siglo. El nombre de hombre Junías no se encuentra en ningún lugar. En ningún lugar. Todas las copias, yo he hablado de esto en el pasado, hoy en día le llamamos una copia, ¿verdad? Cuando uno coge un papel y lo pone en una máquina y le da el botón, la máquina hace, te sale una copia por otro lado. En la antigüedad no había esa máquina, pero sí había gente que copiaba a mano un papel. Eso se llama un manuscrito. Se deja entender, ¿verdad? Escrito con la mano, manuscrito. Para preservar lo que es la Biblia a través de las generaciones, generación tras generación, ¿verdad? Quizás cada 20 años, cada 40 años se copiaba la Biblia. Por 1000 años, desde que se escribió el Nuevo Testamento, por 1000 años, Junía era una mujer. Todas las traducciones tenían Junía. Por 1000 años. Nadie cuestionaba. Los primeros discípulos y seguidores de Jesús, después de los 12 apóstoles, gente como Origen, Eusebio, ellos todos reconocían a Junía como una mujer. Y en sus comentarios de la Biblia decían, wow, que ella se le proclamaba como apóstol siendo una mujer. Tenía que ser una mujer muy entregada a Dios, decían. Por 1000 años, en todos los manuscritos, en toda la copia de la Biblia, Junía aparecía como una mujer. No Junías, Junía. ¿Verdad? En lo que es la era de oro de la Iglesia Católica, en lo que conocemos como la era oscura, la Edad Media, ahí surgieron la primera copia que decían Junías, ¿verdad? Por un tal en Roma que vio eso y dijo, no, pero esto tiene que tener el acento en el otro lado, haciéndolo Junías, porque una mujer no puede ser un apóstol, obviamente. Y desde entonces
los manuscritos y la copia están para aquí y para allá diciendo que si es Junías o Junía. Hasta, digamos, el año 2000. En el año 2000, en el 98 como hasta el 2001, ¿verdad? Porque la Biblia como nosotros la conocemos, ¿verdad? La Biblia como nosotros la conocemos es traducida de los lenguajes originales griego y hebreo. Amén. El Viejo Testamento originalmente se escribió en hebreo. El Nuevo Testamento se escribió originalmente en griego. ¿Ok? Y los que traducen la Biblia, ellos no hacen una copia de una copia. He mencionado esto en el pasado, ¿verdad? No es que la Reina Valera 2012 hizo una copia de la Reina Valera 95 y que la 95 hizo una copia del 60. No, no. Cada traducción que se hace se va para atrás a lo original. Amén. Que son basados, ¿verdad? De las Biblias en griego que se sueltan, ¿verdad? Cada 20 años o etcétera. Lo que es el Nestle Aland y la traducción griega de la Sociedad Unida de Biblias, USB, en el 98 y 2001, mirando la evidencia claramente como estaba, cambiaron Junías a Junía. So, toda la Biblia del Nuevo Testamento en griego, todas dicen Junía. Si vemos Biblias hoy en día que todavía dejan Junías, es por alguien que está haciendo una interpretación y lo deja así. El original dice Junía, obviamente. Ok, so Junía dice que era un apóstol. Ok. Que ella estaba adentro de los apóstoles, como muy exaltada entre los apóstoles. Dice Pablo, aún que ella era un apóstol y estaba en Cristo, aún antes que él. ¿Está escuchando lo que Pablo está diciendo? Amén. Amén. Por aquí también en Hechos capítulo 21, versos 8 y 9, para los que están haciendo nota. Hechos capítulo 21, versos 8 y 9, menciona de que Felipe tenía cuatro hijas que eran profetas. 4 hijas que eran profetas. Hechos 21, 8 al 9. Ahora, la Biblia no menciona claramente a nadie como un pastor. ¿Okay? Sí nos enseña la Biblia cuáles son los requisitos que debe tener un pastor, cómo se supone que sea, etcétera, pero claramente no dice, este era un pastor. Amén. Lo más que hace es que nos da como clave que si alguna gente eran pastores, como nos da clave quizás si Pedro era un pastor, o quizás Pablo en algunas ocasiones, o quizás el Timoteo, Juan a veces actuó como pastor, ¿verdad? Pero entre esa gente que quizás son pastores, Chloe, en 1 Corintios 1:11, Chloe, 1 Corintios 1:11, dice que ella tenía una iglesia. ¿Okay? Ella tenía una iglesia. De los que estaban en su casa, me mencionaron tal y tal cosa. Y todas las iglesias en ese tiempo se hacían en las casas. Se la menciona a ella como una líder de un grupo que estaba en una casa, en la casa de Chloe, dice ahí. So, hemos visto, ¿verdad? Mujeres que son apóstol, profeta, quizás pastor, ¿verdad? No se me olvidó, ¿verdad?, mencionar a Priscila. Hechos 18:26. Hechos 18:26. Gloria a Dios. ¿Cuánto tiempo tengo aquí? Gloria a Dios. Hechos 18:26 menciona de que Apolos estaba enseñando y etcétera, arrepentimiento, pero que solo conocía del arrepentimiento y el bautizo en agua, lo que enseñaba Juan. Y dice que Priscila y Aquila serán una pareja, marido y mujer. Pero comienza diciendo Priscila, que Priscila y Aquila se lo llevaron a su casa y que le enseñaron mejor.
enseñaron correctamente cómo era el Evangelio. So, Priscila era una maestra. Amén. So, hemos visto apóstoles, profetas, pastores, maestros, diáconos, diaconisas, todas esas posiciones que la tenían mujeres en el Nuevo Testamento. Amén. Amén. Gloria a Dios. So, hemos visto el testimonio de las Escrituras, como desde el Viejo Testamento al Nuevo Testamento, las mujeres son líderes, son ministros. Y así que hacemos doctrina, hermanos, desarrollamos y hacemos doctrinas, sacamos enseñanza a la Biblia mirando lo que dice toda la Biblia, ¿ok? No hacemos enseñanza basada en un versículo, ¿ok? No se hace doctrina correcta de esa manera. Se mira el contexto a donde está un versículo, un pasaje. Se ve el contexto de todo el libro y se ve el contexto de toda la Biblia, ¿ok? Si Dios, con toda la doctrina vemos lo mismo, que si Dios está diciendo algo, enseñando algo de cómo Él es, de cómo la iglesia es, etc., Él anda diciendo eso desde el principio. Okay, desde el principio del libro Él anda enseñando las cosas que Él enseña. Sabemos desde el principio que Dios tenía valor para con la mujer. Amén. Amén. Que le tenía tanto valor que ella era igual al hombre. Y Pablo dice exactamente eso en Gálatas, ¿verdad? Capítulo 2, dice que ya no hay libre, esclavo, judío, griego, hombre, mujer, todos somos uno en Cristo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. ¿Ve? El testimonio de la Escritura de todas estas mujeres, y hay más ejemplos, yo solo le di uno de cada uno, enseña, nos dice que la Biblia está diciendo que había mujeres que eran líderes. Amén. Amén. Gloria a Dios. So, ¿de dónde sacan algunos cristianos que las mujeres no pueden enseñar, no pueden pastorear en la iglesia? Las respuestas son dos versículos, dos pasajes, mejor dicho. Pero si oyeron lo que yo acabo de decir, sabemos que así no se hace doctrina. No sacamos uno o dos versos y nos andamos corriendo y hacemos una doctrina con eso. ¿Por qué? Porque eso es irresponsable, eso es hermenéutica, eso es exegesis, interpretación equivocada, irresponsable, yo diría. Amén. Porque uno pudiera coger un sinnúmero de versos o de mini pasajes y hacer un sinnúmero de doctrinas raras. Como por ejemplo, los animales se supone que hablan. ¿No habla un burro en la Biblia? ¿No habló una culebra en el principio? Uno coge esos dos versos y dice, ahí está, los animales se supone que hablan. Ahí andan por ahí los cristianos diciendo que los animales hablan. ¿Ok? Dice en una ocasión que Jesús comenzó a tirarle latigazos a una cuanta gente. Ahí está, si tú quieres ser mejor cristiano, dale un montón de latigazos a la gente. Dice un verso en Juan que Jesús lloró. Ahí lo tiene el discipulado. ¿Tú quieres ser más como Cristo? Llora mucho. Entonces, como surgen doctrinas raras cuando cogemos un verso y lo arrancamos del contexto en el cual Él está. ¿Ok? So, tenemos que mirar todo el contexto de donde está un pasaje, todo el contexto del libro, qué es lo que está diciendo el libro y todo el mensaje de toda la Biblia, si creemos que todo este libro es inspirado de Dios. Amén. So, entonces la gente que están en oposición a que mujeres tengan posiciones de liderazgo, usan dos versos. Ya tú sabes que están medio raros. Amén. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12. Vamos a ir allá. Gloria a Dios. La mujer, 1 Timoteo, capítulo 2, versos 11 y 12 dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar
en silencio. Ahí está, cierra el libro, las mujeres no hablan. De acuerdo a lo que hemos visto del resto de la Biblia, eso está en contradicción. So, si uno lo está aceptando de esa manera, que está diciendo que la mujer está en silencio, que no enseñe, que no tenga dominio sobre ningún hombre, entonces está en conflicto con el resto de la Biblia. Si tú lo aceptas de esa manera, entonces tienes que aceptar que hay contradicción en la Biblia. Y si hay contradicción en la Biblia, entonces la Biblia no es coherente. Y si la Biblia no es coherente, tú puedes confiar tu vida en la Biblia. Ahí se derrumbó tu fe entera. Ve lo que ocurre, ve por qué estas cosas son importantes. Pero ¿qué si estudiamos esto en su contexto? Si estudiamos esto en los lenguajes originales, si vemos el contexto cultural, ¿qué nos dice? Gloria a Dios, ¿qué nos dice esto actualmente? Hermanos, Pablo le está hablando a creyentes que son nuevas a la fe, ¿ok? Y le está hablando cómo vivir su vida ahora nueva en Cristo. Si ve unos versos anteriores, ¿verdad? Dice de que no te ponga cosa ostentosa, peinado ostentoso, etc. Le está dando instrucciones a nuevas creyentes en la fe. ¿Ok? Estos son gente que se acaban de convertir. Amén. Entre paréntesis, de los que están aquí, la mayoría son cristianos nuevos. ¿Ok? De los que están aquí saben que yo le he dado quizá una instrucción aquí o allá diciéndole, mira, tú acabas de comenzar, ¿por qué tú no haces la cosa de esta manera? Etcétera. Amén. Amén, gloria a Dios. La mayoría, mujeres y hombres, los que están aquí, saben que, por ejemplo, nosotros no le dimos una parte en la iglesia desde que se convirtió, ¿verdad que no? Llegó y el próximo día estaba aquí enseñando. No. Pablo está haciendo lo mismo aquí. ¿Ok? Y si miramos aún más, el griego original dice, el verso 12, porque no permito, y esto va a ser un mundo de diferencia, porque no permito ahora a la mujer enseñar. Eso suena diferente, ¿verdad que sí? Escuchen las dos versiones. Porque no permito a la mujer enseñar. El griego original dice, no permito ahora a la mujer enseñar. La diferencia, ¿verdad que sí? Amén, gloria. Y aún más con ese griego original dice, ni que asuma autoridad. ¿Está viendo? Que no se crea que ya es una autoridad porque se convirtió, ¿verdad? Yo no permito que ahora ella esté enseñando, sino que aprenda en toda sujeción. Amén. Eso yo le diría lo mismo a un hombre. Amén. Y ciertamente Pablo le da instrucciones a hombres también en unos versículos anteriores de este pasaje. Amén. Amén, gloria a Jesús. Dice, porque Adán fue formado primero después de Eva, y Adán no fue engañado, sino la mujer, siendo engañado, incurrió en transgresión, dice los próximos versos. El contexto cultural y el propósito, uno de los propósitos de la epístola a Timoteo, la primera, es que él estaba combatiendo con una enseñanza de gnosticismo. Gnosticismo era un grupo que decían de que Dios es un Dios malo, que creó un mundo caído así con imperfecciones porque él era malo, de que creó a la mujer primero, de que Adán fue que fue tentado. Una confusión. Y si ve el contexto de 1 Timoteo, ve que él está hablando de esta falsa enseñanza en una y otro lugar. Y una de las cosas que él está tratando son con este grupo de gente, en particularmente estas mujeres en Éfeso, porque Timoteo estaba en Éfeso, que estaban creyéndole a esta enseñanza gnósticas. So, a estas mujeres de que se acaban de convertir, amén. ¿Están conmigo? Amén. A estas mujeres que se acaban de convertir, que tienen una manera diferente de ser, una manera mundana, y que han recibido toda esta enseñanza gnóstica, yo quiero que por ahora no estén hablando mucho. Amén. Que primero aprendan humildad antes de que estén enseñando.
Amén. ¿Ok? De que sean instruidas en la palabra antes de que tengan autoridad. Amén. Oh, ahora se entiende, ¿verdad? Como estudiándolo en su contexto. Antes era una contradicción muy grande y se deshizo la fe entera, pero entendiéndola clara, ¿verdad? Va exactamente con lo que nosotros decimos, ¿verdad? Tú primero tienes que aprender, ¿verdad? Por eso instamos a que vengan al estudio los martes, porque se aprende mucho, para que tú crezcas en tu fe y luego tú puedas ejercer tu ministerio. Tienes que aprender de la palabra antes de que tú comiences a ejercer tu ministerio. Y yo sé que Dios tiene un ministerio contigo. Hombre, mujer, yo sé que Dios tiene un ministerio contigo. Pero yo, como uno de los pastores de aquí, no te voy a dar un ministerio si tú no sabes la palabra. Porque tú vas a llegar aquí y tú vas a enseñar un montón de cosas falsas, como esos gnósticos. Amén. Amén, gloria a Dios. El otro pasaje, y aquí no vamos a poner controversial. Ustedes saben que yo soy medio controversial a veces, son. La gloria de Dios. Amén. Gloria de que no dijeron amén a eso. Eso quiere decir que creen que no soy tan controversial. Gloria a Dios. Gloria a Dios por la perspectiva de Yahweh Rohi, por uno de sus pastores. 1 Corintios 14, versos 34 y 35. Esto es bien controversial, pero yo lo tengo que decir. Porque si yo no le digo la verdad, a mí se me va a tomar cuenta. ¿Eh? 14. 1 Corintios capítulo 14, versos 34 y 35. Comenzando con el verso 4, Sí. sí. En sí, comenzando con el verso 33, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Wow. Ahí estamos fuertes, ¿verdad que sí? Si lo cogemos a sí mismo, ¿verdad? Sin mirar ningún contexto, pero sabe que yo no voy a aceptar ninguna cosa sin su contexto, ¿verdad que sí? Ya me conoce que yo no voy a hacer eso. Si lo cogemos así fuera de su contexto, es una contradicción, no del resto de la Biblia, sino del mismo Pablo en la misma epístola. Primera Corintios, capítulo 11, es del 14, capítulo 11, verso 5, da instrucciones de cómo se supone que la mujer profetiza en la iglesia. Ayuda a otros a que ellos entiendan que hay enseñanza en el profetizar. Y entre paréntesis, ¿verdad? Quizá usted tiene un pensamiento diferente, más moderno de lo que es el profetizar, revelación y etcétera. Pero no era exactamente eso lo que la Biblia se refería por profetas. Un profeta era alguien que hablaba las palabras de Dios. Eso era un profeta. Obviamente Dios tenía unas cuantas palabras de instrucción, y Pablo en el capítulo 11 da instrucciones de cómo se supone que la mujer profetiza en la iglesia, enseñe en la iglesia. ¿Qué es lo que está diciendo en el capítulo 14? Obviamente se está contradiciendo el hermano Pablo. Como diría el hermano Pablo, en ninguna manera se está contradiciendo. Pero ¿qué es lo que está ocurriendo aquí, verdad? En la cultura, mirando el contexto cultural, en la cultura greco, 2 puntos, y el segundo es más controversial. En la cultura greco-romana, ¿verdad? En las religiones paganas, en esos templos, era común, ¿verdad? Que todo el mundo, incluyendo mujeres que eran muy prominentes en las religiones paganas, de que las mujeres hablaran así a lo loco, diciendo cualquier comentario o pregunta que querían hacer. Entonces, estas mujeres aquí, Pablo está diciendo que eso no se supone que sea así. El contexto del capítulo 14 es orden en la iglesia. ¿Ok?
aún manda a los hombres a callar si están fuera de orden. Aunque el capítulo 14 está hablando de orden en la iglesia. Obviamente, esta gente estaban en el Espíritu Santo y estaban danzando y hablando en lengua y etcétera, pero todo a la misma vez. Y se lo contaron a Pablo. Y Pablo dijo, eso no es así. La iglesia no es un desorden. Si alguien va a hablar palabras de parte de Dios, va a ser uno a la vez. Si va a ser en lenguas, que tenga un intérprete o que se calle. ¿Ok? De la costumbre antigua de hablar así, de repente hacer una pregunta, eso no se puede hacer en medio del servicio, que se pregunte uno después. Amén. Ahí se ayuda a entender un poco el contexto. Amén. Pero hay algo un poco más controversial con los versículos 34 y 35. Ahora, déjeme decir algo antes de decir lo que yo voy a decir. Yo creo que la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia, como Pablo le dice a Timoteo, es inspirada de parte de Dios y útil para enseñar al cristiano a que haga toda buena obra. Amén. Amén. Gloria a Yo Dios. creo en este libro, que este libro es divino, inspiradamente dado de Dios al hombre para salvación. Amén. Pero yo creo en el libro y nada más de lo que está en el libro. De la cosa extra, yo no creo. Por ejemplo, como los libros apócrifas, esos no son inspirados por Dios. La Iglesia Católica, por ejemplo, usa esos libros y aún ellos en sus mismos libros dicen que los libros apócrifas no son inspirados por Dios. Lo incluyen ahí porque quizás te pueden enseñar una lección de algo, pero que libros como Primero y Segundo de Macabeo, etcétera, que no son inspirados por Dios. Okay. So yo creo en la Biblia. Y cualquier cosa agregada, yo no creo en eso. Okay. Un códice es una colección de cosas escritas. Uno de los primeros códices del Nuevo Testamento se llama el Códice Vaticanus, la que fue el Nuevo Testamento colectado en eso del tercer y cuarto siglo. Es una de las primeras colecciones que tenemos del Nuevo Testamento. De todas, porque las epístolas estaban en diferentes sitios, siendo usadas por varias iglesias, pero llegó un punto cuando se colectaron todas juntas para tener todo lo que Dios había dado a través de los apóstoles. Amén. Amén. Quizás uno de los primeros, si no el primer códice del Nuevo Testamento, en 1 Corintios, capítulo 14, es lo controversial, capítulo 14, versos 34 y 35, hay una marca de interpolación. ¿Fue lo que yo dije? Hay una marca de interpolación. Es decir, que el escriba, él tenía dos cosas, ¿verdad? La copia que se le había dado a él del Nuevo Testamento, de cada uno de esos libros, cada una de esas páginas, y la página en blanco aquí que él estaba haciendo, copiando para otra generación. Amén. Y que él tenía la copia o las copias originales de lo que era el Nuevo Testamento. Y cuando él llegó a 1 Corintios, capítulo 14, esto es lo que la evidencia nos enseña, hermano. Capítulo 14, versos 34 y 35, él y ellos pusieron una marca. Comentario, es decir, en los márgenes, diciendo, esto no estaba en el original. Otros escribas cogieron versos 34 y 35 y lo sacaron completamente y lo pusieron abajo de la página. Y déjeme decirle, hermano, de los escribas del Nuevo Testamento, nadie hacía eso. ¿Por qué? Porque se pensaba que de los evangelios, las epístolas de Pablo y Pedro, esos eran libros inspirados de parte de Dios. Esto no ocurre en ningún sitio en toda la Biblia. Solamente con versos 34 y 35 de 1 Corintios, en el capítulo 14. Y escuche esto, hermano, escuche esto, como dice: si yo brincare estos
versículo. Escuche cómo dice. Pues Dios, yo voy a leer desde el 33, voy a leer del 32 y voy a leer 33a, no la parte de B de 33, y después voy a brincar esos dos versos. Escuche cómo dice. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Amén. Brincando, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. ¿Hizo sentido eso junto así? Gloria a Dios. Aleluya. La razón por la cual eso se ve como un pensamiento corrido, como dicen la mayoría de los exégetas, los versículos 34 y 35 parece como que aparecen ahí de la nada. Hasta aparecen como que no se supone que estén ahí. Y porque los escribas por siglos habían puesto, ¿verdad? No lo iban a eliminar completamente. ¿Por qué no lo eliminaron completamente? Porque ellos están creyendo esas palabras son sagradas. Yo no quiero, ¿verdad?, jugar con esto, pero hicieron una marca, o algunos lo sacaron completamente poniéndolo abajo de la página para decir, yo estaba mirando el original y eso no estaba ahí. ¿Ok? Y pasaron los años y el verso se seguía continuando poniéndolo ahí con su marca, y eventualmente alrededor de la Edad Media, la Edad Oscura. Amén. Eso de alrededor del año 500 a los años 1500 se conoce como la Edad Oscura, porque había un grupo en particular que tenía control de Europa y tenía a Europa básicamente analfabetos sin conocer nada. Amén. No tenemos que decir cuál es el nombre de ese grupo, algunos conocen cuál es. Amén. Jesús. Pero alrededor del tiempo de oscuridad, la Edad Media, las marcas desaparecieron. Simplemente se dejó ahí. Y los escribas se olvidaron de mencionar de que, mira, como los escribas del pasado, mira, una marca ahí para enseñarles que eso no estaba en el original. Si miramos estos dos versos en su contexto, primeramente, se puede interpretar usando el contexto para ayudarnos a entender qué es lo que Pablo está diciendo aquí, pero es hasta muy posible. Yo no estoy hablando de páginas sobre páginas de evidencia que enseñan lo mismo, de que quizás esos dos versos no estaban ahí, que Pablo no escribió eso. Esto no ocurre en ningún otro sitio, ¿ok? Hay marcas sí que ocurren aquí o allá, pero otros pasajes se confirman a otros. ¿Me dejo entender? Yo no creo que me entiendan. Por ejemplo, en los evangelios, quizás si tú miras a las copias originales, tú ves quizás que si en Marco hay una marca de esto, pero entonces sin marca, en Mateo ocurre el mismo dicho. Amén. Otro pasaje se confirma el otro. Pero con esto de 1 Corintios es sin precedente. Es algo que meramente se estaba ignorando, porque por siglos se entendía de que las mujeres eso no es nada. No fueron los otros días que las mujeres le dieron el derecho de votar. Amén. Darwin estaba diciendo hace 150 años, hermano. Yo estoy hablando de 2000 años atrás. Hace 150 años, Darwin ya se creía una de las mentes más. Darwin estaba diciendo que las mujeres estaban menos evolucionadas porque obviamente eran más brutas. ¿Verdad? Son las opiniones seculares, ¿verdad?, de la mujer influenciaban mucho qué es lo que hacíamos con estos textos originales. Okay. Yo creo en toda la Biblia. Yo no creo en lo que la evidencia dice que se le agregó. Amén. Amén. Y obviamente está en contraste, está, como le digo, haciendo una contradicción con el resto de todo lo que está diciendo el resto de la Biblia. Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. ¿Cuál es la implicación, ahora para ya terminar, ¿verdad? ¿Cuál es la implicación eclesiológica? ¿Cuál es la aplicación práctica para nosotros aquí en la iglesia? ¿Verdad? El Nuevo Testamento dice que ya no es como el sistema viejo. ¿Qué dice el sistema viejo?
de los judíos. Habían sacerdotes y había un sumo sacerdote. Y el sumo sacerdote llegaba al lugar santísimo un día al año, con la sangre de un animal, y él lo rociaba ahí en el lugar santísimo, y venía a la presencia de Dios. Venía la misma persona de Dios en la nube Shekinah de Dios, ¿verdad? Y le hablaba a él, le daba una palabra al sumo sacerdote y también le daba una palabra al pueblo. Pero había este hombre intermedio entre el pueblo y Dios, el sumo sacerdote. ¿Ok? El pueblo se comunicaba con Dios a través de este hombre. Pero llega el Nuevo Testamento y llega la obra de Cristo. Aleluya. Leas el libro de Hebreos. Dice que Él hizo una ofrenda por todas. Ya no se necesita repetir. Cristo muriendo en la cruz es suficiente. Amén. Y ahora dice que es un sacerdocio de todos los creyentes. Aleluya. De que ahora todos los creyentes tenemos acceso a Dios. Amén. Así como el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios, ahora todos podemos, a través de la obra de Cristo, todos podemos entrar a la presencia de Dios. Pero si decimos que la mujer está excluida, entonces sí hay un sacerdocio encima del otro. Hay el sacerdocio de los hombres y uno que es un poco menos, el sacerdocio de mujeres. Y eso nos guía a caminos que no queremos llegar. Amén. Llegamos a gente como el Papa con cosas como esa. El catolicismo dice eso, ¿sabía eso? Hay dos sacerdocios, dice el catolicismo. Hay una sucesión apostólica y después el sacerdocio de todo el resto de la gente. Los católicos dicen que los apóstoles originales ungieron a otros apóstoles, a otros discípulos, y que esos discípulos, ¿verdad?, le pusieron la mano y oraron a otros, y que hay una línea de conexión entre los que son sacerdotes hoy en día con esos originales. Y que esos tienen más conexión con Dios que el resto de la población. Con eso hace sentido porque la gente le tiene tanta reverencia y temor. Espérate, el cura llegó. No diga nada. ¿Por qué? Porque ese te puede absorber o no. Ese tiene más conexión con Dios. Espérate. Pero ¿será eso lo que enseña la Biblia? No. A través de la sangre de Cristo yo puedo ir a la presencia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Santo Jesús. Yo lo que le estoy diciendo a las mujeres es, tú sí tienes acceso a Dios, 100%, ¿verdad? Como dice Pablo, ya somos uno en Cristo ahora. Ya no hay distinción. Tú puedes ir a la presencia de Dios. Es un llamado a todos, ¿verdad? Dios te ha rescatado a ti de las tinieblas, ¿verdad? Antes estábamos en el mundo dirigido por Satanás, dirigido por nuestra carne, los deseos de la carne, y estábamos en pecado y delito y muerte, sin valor, sin saber por qué estamos viviendo. Pero vino Cristo y salvó tu vida, y ahora tú tienes vida eterna. Aleluya. Aleluya. Y ahora constantemente tú tienes acceso a Dios, tú puedes hablar con Dios. Pero yo lo comparo con una gente que encuentra un manantial de una juventud perpetua. ¿Qué pasaría si tú estuvieras caminando por un bosque y tú te encuentras una agua que está saliendo de la tierra, que cuando tú te la bebes, tú te haces joven? Tú haces una casita ahí protegiéndola para que no llegue nadie, que solo tú bebas de ahí. O tú traes a Juancito y a Juancita para que, mira, bebe tú también, que yo te quiero para que tú también. Amén. Eso es el llamado a ministerio, hermano. Tú has encontrado la agua de vida eterna. ¿Vas a ser egoísta con esa agua o tú la vas a compartir a todo el mundo? Y ciertamente Cristo te dice eso, compártelo con todo el mundo. Dice Pablo que mira, todos nosotros tenemos el ministerio de reconciliación, de reconciliar el mundo perdido con Cristo. Amén. Y eso conlleva hombres y mujeres. Amén. El hombre, llamando a los hombres, ¿verdad? Ponte los pantalones y comienza a ministrar para Dios. Que Dios te necesita. Amén.
Gloria a O Dios. por lo menos, entre paréntesis, lo diría de esta manera. No que te necesitas, sino más bien Dios quiere usarte. Dios quiere que tú seas colaborador. Porque quizás pudiera usar las piedras, dice Dios, para hablar. Pero en vez te usa a ti, si tú quieres ser colaborador con Él. Escucha el llamado, hombre, y predícale a otra gente. Y a las mujeres, yo sé que tú tienes un llamado también. De liderazgo, de administración, de hablar en público, el predicar, el enseñar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Antes tú quizás pensabas, no, yo soy mujer, eso de predicar y enseñar, eso no era para mí. La palabra te dice otra cosa. Febe te dice otra cosa. Priscila te dice otra cosa. Junía te dice otra cosa. Mujeres de valor. Aleluya. Me encanta, dice, salúdame a Andrónico y a Junía, a un hombre y una mujer de valor. Ellos estaban conmigo en la cárcel allá predicando. Ellos estaban en Cristo antes que yo, dice Pablo. ¿Ok? Es un Gloria a llamado para Dios. hombre y mujer que aceptemos el llamado. Amén. Aleluya. So, la pregunta es, ¿las mujeres pueden ministrar? Amén. Un sí con un punto de gloria a Dios para exclamarlo en alto. Amén. Amén. Vamos a ponerlo de pies, hermano.